Bueno, sí, lo hemos hablado desde el año pasado, fin de año, que se intentó un proyecto de ley aprobar en el Congreso para blanqueo de capitales, una especie de posibilidad de repatriar o blanquear fondos no exteriorizados, con también un incentivo para el gobierno en cuanto a la recaudación en el acto mismo del blanqueo y a futuro para que esos bienes queden incorporados en las declaraciones juradas y por lo tanto empiecen a tributar. Pero sabido es que el Congreso, que es por donde debe transitar un proyecto de esta naturaleza, ha tenido distintas vicisitudes durante el año. Ahora últimamente se ha intentado en comisión volver a insistir con este proyecto. Siempre estamos esperando en el sentido de ver qué sucede, porque es un trámite legislativo que no es tan claro como en otras épocas, donde un proyecto del Ejecutivo con consenso de alguna manera era aprobado, teniendo en cuenta que son proyectos muy particulares lo que implica un blanqueo. Es más, sería el cuarto blanqueo en muy poquito tiempo que se podría llevar adelante. Estamos en una época política y demás con mucha particularidad. Sobre el proyecto se insiste, veremos en definitiva qué sucede. Es un proyecto de blanqueo de capitales con una alícuota muy reducida que compensa la parte impositiva, ¿no es cierto?, que debió haber tributado ese dinero. Siempre tienen ciertas críticas de algunos sectores, pero estamos hablando de un blanqueo que implicaría un costo para el contribuyente de un 5% del monto que se exteriorice como monto total, contra el 35% de ganancias, el 21% de IVA, todo lo que debió haber en su momento tributado. Por lo tanto, son regímenes con muchísimo incentivo, que es lo que hace que pueda o no tener éxito, junto con una situación también de contexto que debe darse. Insisto, veremos qué pasa, qué sucede en el Congreso en este último tiempo y si en esta última etapa de este gobierno que está transcurriendo se aprueba o no, porque va a tener implicancia en el futuro gobierno, sea quien asuma. Teniendo en cuenta que en octubre son las elecciones, diciembre termina el año, viene luego el descanso del Senado, lo más probable, si bien no tenemos la ciencia exacta del resultado, es que no se llegue a tratar. Es cierto, lo que fue muy, digamos, que llevó este tema nuevamente a discusión es que se insista precisamente en el momento en que vos estás indicando, que con toda esta situación se vuelva a insistir sobre este proyecto. Entonces uno no sabe si es que hay un consenso particular para que se apruebe, porque va a tener implicancias obviamente en el próximo gobierno, porque tiene un año de vigencia este proyecto, o si no, por qué motivo se insistió si se sabía que no había consenso. Así que es un poco incertidumbre y se vuelve a poner en el tapete algo que parecía que estaba o que tenía una suerte de no aprobarse. Así que bueno, veremos. En este caso no es a través de la construcción como sucedió en ocasiones anteriores, sino que simplemente el blanqueo, la registración debida de distintos bienes. Exactamente, no es el de la construcción, sino que es un proyecto donde directamente los contribuyentes dicen, bueno, este dinero en el exterior o en Argentina lo tengo, este dinero en sentido amplio, ¿no? Estos bienes los tengo sin declarar y los declaro. Pago un 5%, un 10% o un 20% según la etapa. También tiene un régimen para pequeños blanqueos, llamémosle, hasta $50.000 con una alícuota aún más reducida, de 1,75%. Así que bueno, te insisto, está bien la apreciación que hacías. En este contexto político, insistir sobre este tema, ¿por qué es? Porque hay un consenso, algo que puede darse, o si no, no tendría sentido, pero bueno, veremos. A ver qué pasa. Bueno, es un tema bastante espinoso que se está dando en este momento, más con el cambio, o sea, todo a partir del cambio en el sistema de facturación, donde DGI tiene un control prácticamente en línea de las facturas que se emiten, el hecho de algunos proveedores apócrifos e impugnación de créditos fiscales trae bastantes complejidades en cuanto a su comprensión, debido a que esa cuestión de verificación inmediata que hace la AFIP de las facturas no se condice con la actitud posterior de la misma AFIP en cuanto a controlar esos proveedores.
¿Qué es lo que ocurre o que está ocurriendo? Que muchas veces la misma DGI que valida una factura hoy día de un proveedor detecta irregularidades y las retrotrae en un tiempo X, que puede ser 3 años, 2 años, 4 años para atrás, lo que hace que invalide todos los créditos fiscales que se hayan tomado de esos contribuyentes o proveedores que en ese momento lo detectan como APOC. Es decir, lo que hay es un poco una distorsión entre el control en línea que hace el DGI de facturas con el control de esos mismos proveedores que hace la AFIP, que luego se da cuenta que no podría haberle validado esa quit, que ese contribuyente no era fiel, que era un contribuyente apócrifo, pero dice, no solamente lo digo ahora, la FIPS, en este momento, sino que lo retrotraigo 3 años para atrás, 2 años para atrás o 1 año para atrás, con lo cual arrastra, ¿no es cierto?, a todos quienes hayan realizado comercio con esos proveedores, impugnando los créditos fiscales y teniendo un grave perjuicio. Ahora, el que llama al proveedor, le dice te compro tal cosa, le llega la factura, está totalmente validada, le llega el producto, sigue trabajando. ¿Qué opciones tiene para dar marcha atrás con esta medida que en realidad no depende de él? Es muy difícil porque a veces las situaciones por las cuales se cataloga un proveedor como APOC exceden al cliente, a quien ha contratado con esa persona. Excede porque se refiere a que no tiene compras de determinados productos, no tiene una capacidad económica, no ha contestado requerimientos, no han podido dar con quien fuera el responsable de esa sociedad. Es decir, hay innumerables supuestos donde no tiene ningún tipo de posibilidad quien ha adquirido el producto de verificarlo. Es muy difícil verificar todos los aspectos de un contribuyente, más con hoy día que hay mucho comercio en remoto, en el sentido de distancia y todas las variantes que ello tiene. Es decir, se da una situación que, en mi opinión, debe haber mayor celeridad por parte de AFIP en detectar, si lo hubiera, que determinado proveedor no cumple con alguna condición, que sea inmediato y que no valide y deje transcurrir un tiempo para verificarlo y después salir en consecuencia. Así como en otros sistemas lo existe, como por ejemplo excluir un monotributista lo excluyen, se puede excluir y lo detectan en forma inmediata. Bueno, que también en estos casos se debería actuar con mayor premura y dar seguridad en cuanto a que una persona que recibe una factura validada efectivamente sea esa validez pueda ser fiel en el momento que la reciba y no tener luego un problema, llamémosle así, con invalidarle todos los créditos fiscales porque DGI detectó que hace X tiempo era POC. Eso se debería mejorar y funcionar online en todo sentido.